Bienvenidos a Teleeducación Vial. Los saluda su director y conductor desde Lima, Perú, Steve Sánchez. Quisiera iniciar el programa dando saludos a los cientos o miles de televidentes a nivel iberoamericano quienes han escrito al correo pertinente informándonos, recomendándonos o estableciendo sugerencias con respecto al programa. Afortunadamente todas ellas gratas, que recibimos con mucha humildad y nos comprometemos a seguir trabajando por ustedes, pues ustedes los televidentes son la razón y el motor y el motivo de la realización de estos programas de teleeducación vial. Estamos satisfechos y recibimos sus sugerencias en forma muy grata con todo el equipo técnico y nos comprometemos a seguir trabajando y a seguir cumpliendo el rol del Estado, enmarcado en el artículo 14 de nuestra Constitución Política, el que establece y señala que nosotros como medio de comunicación debemos llevar cultura, educación y coadyuvar a la formación moral, a la integridad de nuestra nación. Es por eso que a través de nuestra tribuna damos nuestro grano contributivo, granito de arroz, como se dice, o de arena para seguir formando esta secuencia y a establecer lazos sistémicos no solo con la actividad privada, sino también con la actividad pública para fortalecer la lucha que coadyuve en eliminar los accidentes de tránsito y tener un manejo seguro. Hoy tenemos un superprograma, toda vez que a través de la entrevista especial podemos entender un poco más sobre el rol del Estado y el compromiso social para coadyuvar al acceso a las personas con discapacidad y aquel grupo que representa los individuos o las personas con movilidad reducida. Estamos hablando de la Ley 29973 y aquellas otras que coadyuvan a la inserción de las personas con algún detrimento físico, mental o sensorial. Queremos dedicar el presente programa a los más de 3.3 millones de personas que padecen algún grado de discapacidad sensorial, físico o mental y que se van acumulando cada día y acrecentando toda vez que nuestra población envejece. Es por eso que queremos dedicar este programa a esta población vulnerable, a esta población con movilidad reducida. Recordemos que la población de movilidad reducida no solo son aquellos que sufren detrimentos físicos, mentales o de sus capacidades, sino también los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores. Es por ello que el programa también va dirigido a aquel sector que de alguna manera necesita una protección directa del Estado. Recordemos que el artículo 1 de nuestra Constitución establece de manera taxativa que el Estado tiene que coadyuvar a la defensa de la persona humana y por respeto de su dignidad. Es así que el artículo 7 de nuestra Carta Magna también lo prescribe y lo señala. Los discapacitados deben tener una vida digna que procure su desarrollo social bajo estándares de respeto e igualdad y no discriminación. El programa de manera internacional también se lo dedicamos a la doctora licenciada en Psicología María del Mar Cogollos, que en la actualidad es directora general de la Asociación ASLEMET, organismo español dedicado al estudio de la lesión medular espinal. ¿Por qué es importante la doctora y qué trascendencia tiene en el panorama internacional? Porque es una activista sostenible que se dedica a la prevención y a la sensibilización de las personas para evitar los accidentes de tránsito. Ella, a una edad muy prematura, hablamos de 25 años de edad, en la etapa más bella de la vida, sufrió un accidente de tránsito como consecuencia de una distracción del conductor por cambiar el tema de la radio a una emisora a otra. Producto de aquello quedó tetrapléjica y aún así con esfuerzo, pujanza, constancia, amor propio y amor por la humanidad se sobrepuso a sus limitaciones y comenzó a trabajar en beneficio de las personas de discapacidad y buscar soluciones científicas que puedan coadyuvar a su inserción social, a su grado de sociabilización y a buscar un empleo productivo sostenible. Es por eso que este programa también va dedicado a ti, María del Mar Cogollos. Soy más feliz ahora que cuando tenía 25 años antes del accidente. ¿Por qué? Porque yo lo he tenido que hacer todo después. He empezado a trabajar de manera ya seria después del accidente, me he casado con una persona maravillosa después del accidente, he tenido mellizas después del accidente. Quien quiere puede. Y eso depende de la actitud tuya ante la vida. O sea, yo me creo que puedo. Mi accidente fue un poco anómalo en el sentido de que había visibilidad, veníamos a buena velocidad, el conductor se distrajo poniendo una cinta de música y bueno, no pudo hacerse con el coche y salimos de la carretera dando vueltas de campana. Cuando te das cuenta que estás ingresada en un sitio donde solo hay personas como tú, pues te das cuenta que lo que te ha pasado parece que es grave, que no tiene cura y que a partir de ese momento tu vida va a cambiar.
cuando te pasa algo de esto, te diré que no solo es no andar, que es lo primero que te puede chocar, ¿no? Es no andar, es no sentir, es tener dolores, es que no te funcionen los esfínteres, pero sobre todo ahí tienes miedo a no encontrar a alguien que te quiera en esta circunstancia, el no poder ser madre. Para mí este hospital es muy importante, es mi primer trabajo, o fue mi primer trabajo, desde que tuve el accidente, ¿no? Fueron 2 años bonitos, al principio difíciles, porque yo no sabía si volver a recordar mi accidente, las etapas por las que yo pasé, si iba a poder ayudar a la gente en definitiva o no. Los médicos que trabajaban conmigo en ese momento habían creado a SLEME como una organización que lo que quería era prevenir accidentes a través de campañas educativas en colegios. Empezamos en la Universidad de Medicina en un pequeño despacho, 2 personas, y bueno, pues después de 25 años y 180 personas trabajando en prácticamente toda España, pues me siento muy contenta, muy ilusionada, muy gratificada y con la sensación de que un poco algo que no era nada ha llegado a ser algo importante. Bueno, ASM lo que intenta es, mediante la educación, hemos diseñado campañas educativas que van dirigidas a distintas edades. Entonces, digamos que los programas que desarrollamos en cualquiera de ellos van muy orientados a que conozcan los riesgos, las consecuencias de esos riesgos, cómo podrían evitarlo y cómo cambia la vida de una persona después de ese accidente. Yo creo que cuando llego a casa, todo mi trabajo del día ha sido o para ayudar a personas que les ha ocurrido lo que a mí, o familias, o para ayudar a que otras personas no les ocurra lo que me ha ocurrido a mí. Intento que la gente entienda el poder que tiene una sonrisa, sobre todo en estos tiempos en que todo el mundo tiene problemas, ¿no? Que no te miren con pena, sino con admiración, y eso depende de ti. Me han preguntado muchas veces si creo en el destino, y yo creo que sí. Y ese destino era el hacer algo distinto. Nadie podemos hacer todo para cambiar el mundo, pero sí podemos hacer algo para mejorar la vida de las personas que nos rodean. Recordemos que este programa no solo es de transmisión nacional, sino también internacional, porque nosotros como programa tenemos la dicha de conectarnos a través de los sistemas integrados de comunicación o las tecnologías de información y comunicación, para decirlo de manera mucho más exacta y más científico, con todos ustedes. Y recibimos sus sugerencias, sus recomendaciones, observaciones en nuestro programa y cumplimos nuestra acción pública, nuestra acción estatal de dar cultura, dar educación, informar la moral y la conciencia cívica de todos los peruanos y de todos los ciudadanos iberoamericanos. El día de hoy hemos invitado a un talento, a un consultor nacional e internacional. Digo talento porque es un ejemplo de vida, es un ser humano grandioso. Al igual como María del Mar Cogollos, este ciudadano peruano ha luchado más de la mitad de su vida por los derechos de las personas con discapacidad. Hablamos del doctor José Eduardo Castro, oficial del mar de nuestra Marina de Guerra del Perú, abogado y administración de profesión y doctor en Derecho. Y si eso ya le quedó un poco corto, vamos a señalar que también fue instructor de las Fuerzas Especiales del Ejército Peruano y promotor de la Ley 27050 que crea el CONADIS y posteriormente uno de los defensores de la Ley 29973, que es la Ley General de Personas con Discapacidad. Pasamos al segmento de noticias internacionales y nacionales. Noticia internacional. El 17 de agosto se celebró en el mundo el Día Mundial del Peatón, fecha instaurada por la Organización Mundial de la Salud en memoria de la ciudadana de Londres, Brigitte Driscoll, quien fuera atropellada por un vehículo a motor en 1897, según obra el primer registro de accidentalidad. Conmemoración internacional que tiene como finalidad difundir una cultura vial, reforzar el uso de los espacios peatonales, promover el respeto al prójimo y recordar las obligaciones que implica la circulación a pie o mediante en empleo de aparatos de asistencia, sillas de ruedas, eléctricos u otros. En tal sentido, debemos recordar a todos los conductores que la prioridad de paso siempre la tiene el peatón. No hay excepción a esta regla, haya o no paso peatonal, semáforos o señales indicativas
Quien va motorizado debe dar paso a quien va a pie. Agradecemos el informe internacional de nuestra central operativa, quien nos señala que el 17 de agosto se celebró el Día Mundial del Peatón, fecha instaurada por la Organización Mundial de la Salud en memoria de la ciudadana de Londres, Brigitte Rico, quien fuera atropellada por un vehículo automotor en el año de 1897. Obviamente que obra el primer registro de accidentalidad. Esto es muy importante toda vez que debemos considerar que la tecnología, en este caso automotriz, requiere de un análisis exhaustivo de los riesgos de vía para preservar la vida humana. Recordemos que nuestra legislación nacional, el Decreto Supremo 016-2009, establece en su artículo 61 y siguientes que las personas con discapacidad que utilicen silla de ruedas para circular o transportarse también son consideradas peatón. Consecuentemente, deben ser resguardados todos sus derechos en la acera, como vía exclusiva para el traslado o circulación de los peatones y las personas con discapacidad. Noticias nacionales. La Municipalidad de Lima en el presente mes de agosto, mediante el evento Súmate por un transporte inclusivo, capacitará a choferes y cobradores de transporte público sobre buen trato a personas con discapacidad. Cabe señalar que en el taller los asistentes se pondrán en el lugar de las personas con discapacidad, para el cual usarán una silla de ruedas, cabestrillos, vendas, bastones, entre otros instrumentos y o herramientas que utilizan las personas con discapacidad. La segunda noticia nacional también es de suma importancia y relevancia, toda vez que busca un cambio de actitud en los conductores de transporte público. La Municipalidad Metropolitana de Lima, tomando el liderazgo dentro de sus funciones y competencias enmarcadas en la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley 27972, específicamente el artículo 84 y siguientes, establece que deben llevar el liderazgo con respecto a la inclusión, al desarrollo de los planes de movilidad de las personas con discapacidad. Es por eso que ha decidido, y saludamos desde nuestra tribuna, nuestro sede de grabación, al alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, quien ha decidido de manera muy asertiva capacitar a los conductores de transporte público para atender en forma apropiada y adecuada a las personas con discapacidad. Esperemos que sea sostenible, que corresponda a un plan, que tenga diferentes programas y acciones destinados a darle calidad de vida y bienestar, toda vez que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad no solo son obligación prioritaria del Estado en sus 3 niveles de gobierno, sino también en la sociedad civilmente organizada. Seguimos con el segmento de recomendaciones para la perfecta conducción a cargo de Jorge Torres. Segmento de recomendaciones para la perfecta conducción. Conductor, hoy explicaremos sobre la importancia del cambio de aceite del motor y el criterio de selección de los filtros para un adecuado abastecimiento y consumo. Usted, conductor, debe saber que la correcta lubricación del motor ayuda a prevenir su desgaste prematuro, evitando averías o daños, garantizando a la vez un adecuado funcionamiento y enfriamiento, libre de impurezas o partículas contaminantes, al lubricar anillos, pistones, cilindros, cigüeñal, conservando una temperatura de operación óptima, libre de corrosiones. Conductor, ¿cuándo debe usted realizar el cambio de aceite? Primero, usted debe controlar o verificar periódicamente el nivel del aceite del motor cada 1000 kilómetros, siguiendo las recomendaciones del fabricante de su unidad vehicular, contenidas en el catálogo de mantenimiento. Segundo, debe tener en cuenta que el cambio de aceite del motor se sujeta al desgaste como consecuencia del consumo y la evaporación según el recorrido del kilometraje registrado en el odómetro de su unidad vehicular o de acuerdo a la condición de viscosidad del aceite previa verificación ocular, según condición de aceite mineral semi-sintético o sintético. Conductor, ¿cómo escoger el aceite para el motor de tu vehículo? Usted deberá escoger el aceite según grado de viscosidad, de acuerdo a la norma SAE o API, calidad lubricante de alta pureza, fluidez baja temperatura, resistencia a la oxidación y evaporación, y que esté formulado para optimizar el ahorro del combustible. Conductor, ¿cómo usted debe realizar el cambio de aceite? Primero, necesitará los siguientes instrumentos o herramientas: guantes, lentes de protección, una llave, una gata vehicular, una batea, aceite, filtro de aire y de aceite, herramienta para instalar el filtro de aceite. Segundo, revise el estado del aceite del motor según medición que se aprecia entre dos puntos de la vara de interconexión,
que el nivel de aceite se encuentre en el punto medio del máximo y el mínimo. Tercero, ubique la tapa del aceite y retírela del motor para un posterior abastecimiento. Cuarto, utilice la gata bicular y levante el vehículo lentamente al lado opuesto del cárter. Luego, instale la batea y retire el tornillo o tapón de desfogue inferior del aceite hasta que se drene todo el aceite. Quinto, retire el filtro de aceite de manera recta y el aire con las herramientas apropiadas, reemplazándolas con los mismos modelos, marcas y diseños registrados en el catálogo vehicular. El filtro de aceite se encuentra debajo del motor al lado del cárter. Posterior a la colocación del filtro se debe reponer el tapón del ducto de aceite. Sexto, al reemplazar los filtros y poner el tapón de ducto de desfogue del aceite del motor, se debe proceder a abastecer el motor con un nuevo aceite de acuerdo a las características determinadas en el catálogo vehicular. Luego, usted debe encender el motor. Conductor, el procedimiento de cambio de aceite del motor y filtros es sencillo, por tanto, debe recordar que la seguridad de sus pasajeros y conservación del vehículo en buen estado depende solamente de usted. Asertiva las recomendaciones de Jorge Torres, quien con su segmento coadyuvan a tener un mejor conocimiento de la mecánica automotriz y tomar, en este caso, la conducta preventiva para evitar los accidentes de tránsito. No solo verificando que nuestra unidad vehicular cuente con todas las herramientas apropiadas en caso de riesgos o averías en la vía, sino también tener la documentación que nos permita circular de manera segura. El día de hoy, Jorge Torres trae a colación el cambio de aceite y de filtros de nuestra unidad vehicular, necesarios para prevenir el desgaste prematuro del motor, evitando averías, daños, garantizando a la vez un adecuado funcionamiento e enfriamiento, libre de impurezas o partículas contaminantes. Recordemos que el cambio de aceite de nuestra unidad vehicular es importante porque va a lubricar anillos, pistones, cilindros, cigüeñal, conservando una temperatura de operación óptima y libre de corrosiones. Continuamos con el segmento de tecnología de transporte, liderado por Anderson de la Cruz Tello. ¿Qué es un escáner automotriz? Es una herramienta empleada para diagnosticar globalmente las fallas registradas en la área electrónica o computadora de la unidad vehicular, según el código de horror. Las funciones básicas de un escáner automotriz son determinación automática de tu protocolo de comunicación, adquirir y mostrar el resultado, el estado de diferentes operaciones de diagnóstico de a bordo del vehículo, como los monitoreos continuos o el estado de la luz indicador de la falla MIL. Debe mostrar como los códigos de fallas DTC, datos relacionados con el control de emisión, un cuadro de congelado, los parámetros de prueba y resultados, borrar los códigos de falla DTC almacenados y los datos del cuadro congelado en relación con el control de emisiones. El trabajo dignifica tanto al hombre como a cualquier ser humano, por lo tanto, a una persona con discapacidad, con mayor razón, pues lo hace sentir útil. La sociedad aún no está preparada para convivir con nosotros. Muchos creen que somos incapaces y la incapacidad no es discapacidad. Yo soy una persona que realmente tengo una discapacidad y hago deportes extremos, ¿no? Igual en mi trabajo he resaltado, tengo logros, reconocimientos y eso me motiva a mí a seguir adelante y ayudar a mi prójimo. Yo a todos mis hermanos con discapacidad que se sienten postrados, que se sienten desvalidos, que se sientan que no pueden hacer nada, yo les digo que eso es falso, que saquen fuerza de flaqueza y que se pongan a estudiar. Con el estudio van a tener trabajo, con el trabajo van a tener ahorro y con el ahorro van a tener inversión, donde podrán conseguir sus cosas. Yo comencé sin nada y ahora todo lo que tengo es gracias al esfuerzo, al estudio y al trabajo. Lo prometido es deuda. Hace una semana anunciamos que este programa iba a ser especial porque teníamos la presencia de un consultor nacional e internacional, sobre todo que estamos próximos a celebrar los Panamericanos, un evento deportivo que reúne a lo mejor en Latinoamérica, obviamente con respecto a actividades que desarrollan las personas especiales o las personas que sufren algún tipo de discapacidad.
Debemos entenderle que la discapacidad no es incapacidad. Es por eso que nuestro invitado de hoy, el doctor José Eduardo Castro, quien es oficial de mar, abogado y a la vez administrador, doctor en Derecho e instructor de las Fuerzas Especiales del Ejército Peruano. Y a su vez, promotor de la ley 27050. Bienvenido, José Eduardo Castro, a los estudios de grabación de Teleeducación Vial. Muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo a todos los televidentes de Teleeducación y acá los muchachos que se esmeran porque cada vez esté mejor el programa. Bueno, estoy acá a tus órdenes para apoyarte o discernir algunas cosas que no se entienda sobre lo que es la accesibilidad, lo que es la persona con discapacidad, que ha ido evolucionando desde los años del 80 a ahora, porque antes era la persona con discapacidad se le llamaba minusválido, y minusválido significa menos valor. Le cambiaron después a impedido, porque uno está impedido de hacer una cosa. Yo, por ejemplo, estoy impedido, tengo una pierna, no puedo correr, yo sí puedo volar. ¿Sabes que yo hago parapente? Entonces, hay limitaciones. Entonces, después se cambió a personas con discapacidad y hoy día pues también se están buscando otros nombres como personas especiales, ¿no? Algunos datos muy interesantes de trascendencia e importancia que nos expone nuestro gran amigo José Eduardo Castro, porque este programa no solo se caracteriza por dar información, va aún más allá e invita actores que no solo legislan, sino, disculpen la palabra, tienen calle. No solo se mete en un estudio o en un gabinete bajo construcción teórica de algunas normas que a veces no sirven o no son prácticas o útiles en su aplicabilidad. Es por eso que nuestro invitado no solo ha participado en aspectos regulatorios, toda vez que eres el promotor de la ley 27050, sino todos los días transita o circula por las avenidas, ya sea a nivel de peatón o de conductor, viendo las limitaciones de la infraestructura de la gran ciudad. Por eso vamos a tocar ciertos aspectos infraestructurales, de accesibilidad, Transporte. los derechos de las personas con discapacidad y sobre todo el transporte, que es el tema que nos convoca porque este programa se especializa en transporte. Dos datos muy importantes para entender y entrar en este caso a la entrevista de lleno. Recordemos que el 15% de la población mundial padece algún grado de discapacidad. Y en el Perú estamos hablando de un 10%, 3.3 más o menos millones de personas en nuestro país sufren de discapacidad y sobre todo discapacidad física o sensorial. Estamos hablando que en primer término los discapacitados sensoriales, vamos a decir visión o audición, son los que más se ven afectados por este tráfico alarmante, caótico de la gran ciudad. Recuerden que en Lima realizamos más de 15 millones de viajes, José Eduardo Castro, 15 millones de viajes en transporte público. Entonces nos enfrentamos a una selva de cemento y de unidades obsoletas o viejas. La pregunta que se cae madura, ¿tú en tu traslado por la ciudad, en la circulación continua, has notado algún cambio en estos 5 o 10 años en materia de transporte? Bueno, lo único que se puede ver o se puede ver son dos, el metropolitano y el tren eléctrico, que son accesibles para personas con discapacidad. Pero después del transporte urbano no pasa nada. ¿Tú dirías que son accesibles? ¿A qué le llamamos accesibles? Que tengan un asiento, disculpa que te corte, que tengan un asiento o que todos los vagones tengan la accesibilidad libre, que una persona puede entrar con silla de ruedas, 2 personas, 10 personas. ¿Cuánto de capacidad pueden ingresar? No, por ejemplo, el tren eléctrico, ¿no? Cada vagón tiene para 2 sillas. Para 2 sillas. Para 2 sillas. El metropolitano tiene para una silla. Y el metropolitano... Una silla por bus. Por bus, claro. El metropolitano, que son esos Pegasos. Sí, ¿no? Los acoplados, los grandes. Claro, eso. Pero en el resto urbano, los ómnibus, tú estás con tu silla de ruedas, no puedes ir. Ahora, eso trae un montón de caos, afecta para la parte laboral, afecta para la parte educativa, porque el que está en silla de ruedas no tiene acceso entonces a la educación ni al trabajo, porque ¿cuánto gastaría en taxi? A ver, buen punto que acaba de dar nuestro amigo José Eduardo. ¿Por qué? Hay que recordar que en Lima aproximadamente y Callao transitan 26.000 unidades de transporte público, 26.000. 16.000 en Lima y 10.000 promedio restante en el Callao. Tú me dices que sí, aparentemente está adecuado lo que es línea amarilla, que tienen pues en cada uso acoplados 2 asientos reservados para personas con movilidad reducida y 1 para personas con discapacidad en silla de ruedas. ¿Qué pasa si yo me tengo que desplazar con mi pareja que también tiene alguna discapacidad y quiero viajar en el transporte público? En el metropolitano, toda vez que tiene una. Y si no tomo el transporte y quiero subirme en otra unidad debidamente autorizada por el municipio, obviamente que no voy a tener la misma accesibilidad porque estos buses no tienen una plataforma. No.
¿Qué podemos hacer? Bueno, en los países acá latinoamericanos, Argentina, Chile, México, tienen los buses adecuados con plataforma para elevador para que entre la silla de ruedas. Ahora yo te estoy hablando, un de los acoplados tiene para cada, mejor dicho, cada bus, un lugar para una silla de ruedas donde hay un espacio donde se cuadra la silla de ruedas y se pone una correa Un de cinturón seguridad. de seguridad. Claro, pero aparte de eso hay 4 asientos reservados que son para las personas con discapacidad que pueden movilizarse sin silla de ruedas. Digamos, con discapacidad con respecto a una Cualquiera movilidad sea, reducida. puede ser sensorial, física o, bueno, de salud mental también, ¿no? Por ejemplo, hace poco tuvimos la oportunidad de estar en Europa, o específicamente en Madrid, España, y vemos cómo el sistema integrado funciona y que las personas con discapacidad son las que tienen preferencia con respecto al transporte público. Estamos hablando del transporte integrado, los trenes, los buses u otros, y vehículos especiales que puedan trasladar a estas personas. La pregunta, toda vez que a mí me queda claro que aún estamos en pañales con respecto a darle su lugar o el lugar privilegiado que siempre han merecido estas personas con talentos especiales, con limitaciones físicas temporales, porque la tecnología va a seguir avanzando, Claro. también tenemos que darle un lugar en el transporte especial, porque el público prácticamente está jalado. Si el transporte público no es eficiente, el transporte taxi será eficiente. ¿Tenemos taxis adecuados para trasladar a las personas con discapacidad? No existe mayormente pues un vehículo particular de taxis para personas con discapacidad. La persona con discapacidad va, se pega al lado de la puerta posterior, hace su trasladarse como puede y de ahí la silla se la ponen en la maletera, ¿entiendes? Pero no es un carro especial. O sea, no existe un vehículo que el Por asiento ejemplo, si pueda... tienes tu silla de rueda eléctrica, no te puedes subir, porque no hay de ese carro especial que baja atrás una plataforma, la silla de ruedas sube y se encaja arriba, que hay en Ya. otros países. Pero no tenemos unos vehículos que la puerta no se abra de manera lateral, sino pueda levantarse, como Sí. un capó, Claro, y que el y carro baja. suba, en este caso la silla de ruedas suba con una plataforma, la unidad vehicular, y hayan ganchos con protección como cinturón de seguridad que Lo que están puedan haciendo ahora en las escaleras en estabilizarlo. las edificaciones, pues, ¿no? Ese es otro tema muy Claro. interesante. Ahorita llegamos a la escalera de edificación. Lo que quiero entender en base a tu experiencia, porque sé que tú no solo legislas o absorbes consultoría, sino que experimentas todo lo que dices. La vivo. Eso es lo interesante, señores, de esta entrevista. Nuestro invitado no solo se siente en un escritorio a regular o de repente a dejar correr su imaginación, sino que la vive en la calle. Es por eso que te digo, tengo un invitado, consultor intelectual con calle. Es por eso que tenemos que absorber todo tu conocimiento. Claro, mira, acá si realmente ha habido cambios, ha sido a partir de los 80 que comenzamos con las marchas, los plantones, ¿no? Hasta se encadenaban en la reja del Palacio de Gobierno, pero aún falta mucho. Desgraciadamente, pues, los gobiernos de turno más se dedican a otra cosa que ya por las noticias está de más que lo diga, que evolucionar, desarrollar, progresar para el ciudadano, ¿no? Más se dedican para sus intereses propios. Ahora, después de que salió la ley, después del año 2000, porque si yo recuerdo, yo perdí la pierna en el 82. Estamos hablando de la ley 27050, ¿correcto? Claro, la esa- ley que tú promoviste en cierta medida. Claro, esa ley se promovió en un conjunto de asociaciones como la mía, IPANDES, para crear una ley general para las personas con discapacidad. Porque anteriormente, en el primer gobierno de Belaúnde, habían bastantes leyes para personas con discapacidad, pero todas desordenadas. Entonces, y el promotor de eso fue Pancho Vázquez Gorrio, Francisco. Desde acá, si me está viendo, un saludo para él, ¿ya? Y él fue el primer presidente de CONADIE también. Entonces, con la ley 27050 se crea el Consejo Nacional de Integración para las Personas con Discapacidad. Disculpa que te corte, José Eduardo, para entrar en detalles y comunicar a nuestros televidentes, porque este programa no solo se ve en Perú, se ve en Iberoamérica. Es decir, todos los países latinoamericanos, sudamericanos y todos los que tuvimos la dicha de compartir la cultura, o tenemos la dicha de compartir la cultura con España, debemos establecer mecanismos de colaboración sistémica para la defensa con las personas con discapacidad y también de movilidad reducida. Estamos hablando de niños, mujeres embarazadas, adulto mayor, porque recordemos, si nosotros como humanos no respetamos a estas personas, obviamente pues desnaturalizamos nuestra función, no solo como sociedad organizada, sino como Estado. Y el gran ejemplo, o el claro ejemplo a nivel sudamericano, es el presidente de Ecuador,
Lenín Moreno, Claro. que ha dado una revolución, estamos hablando de una revolución en el tema de discapacidad. Y si la ley 27050, que nació prácticamente por empuje, por esfuerzo, De la por sociedad compromiso de la sociedad civil y obviamente aprobada por el Pleno en su momento, ¿no? O por los congresistas respectivos, no se está cumpliendo. Y la autoridad del Estado, la autoridad pública, el Poder Ejecutivo, porque hay una ley orgánica, el 29158, que se establece que las políticas nacionales de gobierno lo hace el presidente del Consejo de Ministros. Entonces deberíamos entender, José, en base a tu explicación, que debe haber, no sé, una auditoría, una fiscalización férrea, o deberíamos volver a sensibilizar a El Congreso, disculpa que te interrumpa, el Congreso de la República tiene una comisión que se llama de Inclusión Social y de Personas con Discapacidad. Ellos tienen el deber de fiscalizar. El CONAE, si estuviera bajo la lupa, pues el CONAE tendría, pues ahorita se cumpliría con la cuota laboral, se cumpliría con las sanciones Correcto. a las empresas que no A ver, cumplen. el CONAI depende del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿correcto? Está adscrito, porque Está es escrito, una pero de entidad alguna autónoma. manera el ente fiscalizador tiene competencias para fiscalizar al CONAIS. Sí, el viceministerio El viceministerio. claro, de poblaciones Correcto, de vulnerables. poblaciones vulnerables. El Congreso también tiene una función fiscalizadora y tiene la razón. Nosotros discutimos la cuota de género. Ya, Hombres sí, y mujeres, hombre y paridad, mujer. igualdad en el Congreso. Igualdad, así es. Pero no hemos discutido si las personas con discapacidad deberían entrar esa cuota de género. Claro, ya. Sí. Deberían para que cumplan el deber de fiscalización que tú expones en forma adecuada. Porque si yo no la vivo y no la siento o no tengo la pericia y el conocimiento necesario, no puedo entender qué es el CONADIS. Porque de repente me tiene lamentablemente que pasar un accidente, perder un brazo, perder una pierna para sensibilizarme políticamente o como ciudadano. Y una vez que me veo en limitación permanente, no temporal, recién hallo conciencia social. Y recién Correcto. lo miro al discapacitado como un prójimo igual. ¿Es así? No debería pasarte a ti algo para que recién te sensibilices a la discapacidad. Y en la cuota Porque del Congreso, no hay educación. Y la cuota del Congreso debería haber debería una haber cuota. para la persona Claro, discapacitada. igual como ha habido para la mujer, para la juventud. Y la presidencia debería estar También puede dirigida estar, por una porque persona hay con discapacidad. personas con discapacidad bien calificadas, no solo quien habla. Yo conozco médicos que son catedráticos en el extranjero, son directores de hospitales del Estado, tengo arquitectos, ¿no? Y hay un montón de abogados que son ciegos. Entonces, ¿sí estarías de acuerdo que en el tema de la cuota de género también se incluye a las personas con discapacidad, hombre Claro. o mujer, que obviamente van a tener los títulos necesarios, la experiencia adecuada, y obviamente van a legislar en beneficio de esta población que representa el 10% a nivel nacional? O sea, ha servido a la patria. No solo de la tribuna civil, sino también militar. O sea, yo no puedo dudar de tu patriotismo, nacionalismo o amor a este país. Pero sí puedo de repente, más que polemizar, observar que los ciudadanos tenemos responsabilidad a la hora de elegir a nuestros representantes. Entonces yo quisiera, de repente como ciudadano, que las personas con discapacidad o movilidad reducida tomen el liderazgo de su vida. Y así como hicieron marchas, sesiones, comisiones para, obviamente, expedir la ley 27050 con respaldo del Congreso, también ahora pues se pongan los pantalones y asuman la responsabilidad de su vida. Porque el Estado aparentemente van a acelerar los panamericanos, deben tener ya una infraestructura, un plan de acción, como tenemos el plan de accesibilidad, el Plan Nacional de Accesibilidad, el Decreto Supremo 012-2018, donde promueven infraestructura digna, etcétera, y otras, para que ustedes como personas con talentos o habilidades especiales, tan intelectuales de repente como nosotros, o más intelectuales que muchos, puedan no solo acceder a infraestructura a través del transporte de manera ordenada, de manera coherente, porque en nuestro país construimos pero no respetamos ninguna norma técnica. Acordemos que existe la norma técnica A120, Así es. correcto. Entonces, el día de mañana, y acá te hago la tercera pregunta, hemos visto a un político, obviamente por razones ¿no? de reserva ética, no voy a decir su nombre, pero que se subió a una silla de ruedas y comenzó a transitar por la ciudad, Es una bajo el análisis de la ley, el A120 y otras que arreglan la infraestructura. ¿Qué opinas al respecto, José? No, para mí eso es, yo lo tomo como una bufonada, ¿no? ¿No? Hacer una chistosada. Hay que vivirlo en carne propia. Yo puedo andar media hora en silla de ruedas, pero anda toda tu vida, pues. Súbete donde no hay rampas, donde no es accesible la ciudad, donde, o si hay rampas, no mantienen la norma técnica 120, que debe ser de 15, máximo de 15 centímetros de altura, de inclinación 90. Sin embargo, no.
están paradas y necesitas la ayuda de alguien que te suba, si no, no la pasas. Digamos que nuestra ciudad no está preparada No, para no, eso. no. O sea, Lima y Callao no está preparado. No. Y a nivel rural, Menos. Te vas a Juliaca, a San Román, y allá no hay ni acanterillado. Entonces cuando llueve, todo se hace fango, todo, y la silla de ruedas, ¿cómo avanza? Es un caos, sinceramente. ¿qué alternativa tomar el alcalde, los presidentes regionales o el ejecutivo a raíz de tu observación? ¿Qué podríamos hacer? Mira, vamos a hablar de accesibilidad para pasar después al transporte. Mira, la accesibilidad, todos los gobiernos regionales, gobiernos locales, tienen un presupuesto para accesibilidad. Ese presupuesto, 0.5% de su presupuesto, tiene que estar destinado solamente para obras de accesibilidad. Sin embargo, lo emplean para otras obras y no para lo que está destinado. Y si el encargado de OMAPEP, que es la Oficina Municipal de Personas para los Beneficios para las Personas con Discapacidad, reclama, lo sacan, lo votan. Entonces, no hay una fiscalización. Y CONAI se creó justamente para eso. Antes no teníamos, había la Dirección de Normatividad y no teníamos facultados. Sacamos una ley de infracciones y sanciones, la LIR, pero no se llegó nunca a ejecutar porque no estaba mal hecha. Salió la nueva ley, la 2993, que ya vino con su reglamento donde ya puede inspeccionar, puede fiscalizar, puede sancionar. Pero hasta ahora no se sanciona nada. Que se dio 2 años de plazo, del 2014, que salió el reglamento en abril, para que después de 2 años, 2014, y en 2016 ya deberíamos estar sancionando. Sin embargo, con nadie que yo sepa no ha sancionado a nadie. Entonces, ¿a dónde está el problema? Entonces, si a mí no me afecta, es como, ¿te acuerdas la ley del cinturón de seguridad? La correa? Tenía que haber sanción para que después todo el mundo recién comience a ponerse la correa. Porque antes nadie respetaba. Digamos que no somos una sociedad que ha aprendido a, más manejar situaciones de riesgo de manera preventiva. Somos una sociedad reactiva. Así es. Que si no nos sancionan o no nos fiscalizan, no nos multan, no hacemos caso. No hacemos caso. ¿Sí? Hay que recordarle a nuestros televidentes que, si bien es cierto, la 27050 fue la primera norma que creó el Consejo Nacional de Integración para las Personas con Discapacidad, que fue consecuencia o producto de una lucha social constante. Obviamente la ley 29973 es la ley actual, que rige la vida de todas las personas con discapacidad en el Perú. ¿Correcto? Claro, esta ley sale a consecuencia de que en el 2007 se norma pues la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Entonces la 27050 ya quedó un poco obsoleta. Entonces, hablando de ajustando, por ejemplo, que los ajustes razonables. Nadie sabía qué eran los ajustes razonables cuando sale esta convención. Y ahí explica, pues los ajustes razonables es que si una persona normal, común, corriente, en su trabajo se lesiona, se queda con una discapacidad, entonces la persona que está con discapacidad, la empresa tiene que hacerle los ajustes razonables para que esa persona pueda seguir trabajando ahí. Digamos que tiene que cambiarle de área. Claro. Que no necesariamente... No tan solo cambiar de área, de repente, ya, yo estoy en el segundo piso, pues ya no puedo trabajar en el segundo piso, tengo que trabajar en el primer piso. Darle las condiciones. Darle las condiciones. O sea, en los horarios. La ley bien clara es los horarios. Primero, garantizar su estabilidad laboral. Exactamente. Obviamente una persona de discapacidad va a seguir laborando porque no es incapaz, va a seguir autofinanciando sus propios gastos, su propia vida y a la vez contribuyendo con el desarrollo empresarial. Es por eso que el empresario no debe tener obviamente ningún temor, porque son personas comprometidas con el desarrollo empresarial y comprometidas con ellos mismos, porque procuran la sostenibilidad del desarrollo económico personal y familiar, y por qué no decirlo también comercial. Segundo, me señalas que debe dotarle de las facilidades pertinentes. Así es. Es decir, si trabajara en el segundo piso, pasarlo al primer piso. Claro, y aún más, si tuviera, por ejemplo, que venía en silla de ruedas y no es accesible la entrada, esa rampa, esa modificación, esa baranda que hay, el Estado le reconoce. El Estado le reconoce con el impuesto a la renta. Le reduce el impuesto a la renta. Con respecto claro, a encontrar en su declaración anual. Claro, por tener trabajador. Uno es por los gastos que todos los gastos que haya gastado va como gastos de la empresa, todo lo que ha hecho para ser accesible. Otro, por contratar personas con discapacidad en las empresas privadas, tiene también una reducción del 30% del impuesto a la renta sobre el trabajador. Hay un montón de beneficios que a veces los empresarios no saben. Desconocen, ¿no? Desconocen En su gran mayoría... porque los contadores
o no tienen un abogado tributarista que les explique y les haga ver. Por ejemplo, yo felicito y celebro, no tengo amistad con esta empresa, Renzo Costa. El 80% son personas con discapacidad, síndrome de Down, sordomudos, y está comprobado, si hablamos de los sordomudos, que ellos producen más del 30% que una persona natural. Interesante la entrevista y recordamos a todos nuestros televidentes que a medida que sigamos desarrollando los programas vamos a tener nuevos invitados con mucha experiencia, mucha capacidad, funcionarios públicos, actores sociales, obviamente el sector privado u organismos sociales que llevan al liderazgo, no solo nacional, sino también internacional. Para nosotros es un honor tener a José Eduardo Castro. Yo le digo que él es un héroe social. Es una persona con mucha capacidad y mucha experiencia, mucho trajín comunitario. Realmente no solo se necesita defender los derechos de los discapacitados, sino tener una gran sensibilidad humana por tu labor. Ser reconocida, presumo, no solo por nosotros que te conocemos más de 10 años y obviamente hemos palpado tu labor, sino presumo también por aquellas personas, por el empresariado privado que debe apostar en ti, algunas personas del sector público que deben tener de alguna manera algún grado de reconocimiento y aprecio porque tú le facilitas la labor pública. Sí, mira, me das la oportunidad para agradecer primeramente al sector privado, las empresas privadas que me han apoyado, que apostaron a mí en mi deporte primeramente, que como sponsor. Porque yo Nos habíamos olvidado, disculpa que te corte, que él es un deportista calificado, hace un deporte extremo. Parapente. Vuelo libre. libre. Uno de los pocos, creo, también de las Fuerzas Armadas, obviamente porque tú soy instructor de las Fuerzas Especiales, que también instruye o ha instruido a los héroes de nuestra patria. Claro, yo he sido instructor en las Fuerzas Especiales del Ejército el año 2004, 2005 y a los comandos, ¿no? Para crear el primer pelotón de aerotáctico de reconocimiento, porque el escuadrón de reconocimiento sí tiene la brief. Entonces ahí está Otto Gives, quien fue el general que me llamó para que preparara ese pelotón. Y hay una anécdota que yo le digo, mi general, ¿por qué usted me convoca a mí faltando una pierna si hay otra persona que están completo, que también le pueden dar curso? Para que vean estos, que si tú lo haces con una, ellos tienen que hacerlo mejor con dos. Eso prueba una vez más que las personas con discapacidad, vamos a decir, severa, lo podríamos llamar así, o deficiencia, obviamente por la carencia de un brazo o una pierna, obviamente no son incapaces y son más capaces que las personas que tenemos todo bien. Y estamos hablando del personal oficial seleccionado, porque para hacer un curso de sobreespecialización o operaciones tácticas o de fuerzas especiales, necesita estar física y psicológicamente apto. Así es. ¿Correcto? Ahora, también nos has comentado que hubieron varios sectores del sector privado, sponsor, empresas que te apoyaron en tu deporte. Así es. Sí, y obviamente el cual tú estás agradecido. Presumo que también has capacitado a muchos deportistas en el sector privado. Mi competencia ahora. Sí, han hecho sus empresas. Han hecho sus empresas. Claro, porque yo tengo una empresa de publicidad aérea, pues, ¿no? Que en verano hago publicidad para motor. Que es un vehículo, un ultraligero, microligero le llaman. Ultraligeros son los que son como avionetas más pequeñas, que puede ser una bilélula. Ya, y el paramotor es un triciclo, con un motor atrás que parece un ventilador y que vuela con el parapente. Retomamos el tema porque debo entender que estos equipos que ustedes utilizan son equipos debidamente homologados, certificados, que prestan todas las garantías. Tanto para una persona pues, que tiene todas sus extremidades superiores e inferiores, como para personas que obviamente pues, han sufrido algún accidente, o es el mismo equipo para ambos. Es el mismo equipo, sino que yo soy, sinceramente, modestia aparte, el primer piloto en el mundo que ha volado con una pierna. Después ya me han seguido otros porque yo me hice conocido internacionalmente por la Copa del Mundo que estuve en el 96. El Estado debería invertir mucho más en el deporte como lo está haciendo ahora. Hace poco salió la ley 30.994 de alto rendimiento, donde también incorporan a las personas con discapacidad, ¿correcto? Que obliga de alguna manera al Ministerio de Educación, el Instituto Peruano del Deporte, a contratar a estas personas y garantizar no solo un sustento económico, sino darle calidad de entrenamiento, calidad de trabajo, calidad de vida. Y una vez en su retiro, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación con el Instituto Peruano de Deporte, tiene la obligación de negociar o establecer convenios con el sector privado público para que en su retiro de estos deportistas puedan seguir laborando y seguir teniendo una vida digna.
Bueno, eso está en nuestra Carta Magna, el artículo 7 de la Constitución lo dice. En la ley general que tenemos, la 29 también lo dice, pero no se cumple. Ese es el problema, ley muerta. Hace poco, esperemos que se cumpla porque tenemos también la ley de mecenazgo deportivo y la premiación de las personas con discapacidad. ¿Por qué todo este tema? Porque vamos a tener toda una revolución a partir del 23 del presente mes hasta el 1 de septiembre con los Panamericanos, en el cual no solo va a mostrar al mundo que aparentemente contamos con una infraestructura adecuada, vehículos eficientes y otros. Mira, si no hubiese sido por los Panamericanos, no hubiese habido esa oportunidad que ahora tenemos casi todas las personas para entrar a ver un tipo de evento. Tú te vas acá al Estadio San Marcos, es totalmente accesible. ¿Accesible para personas con discapacidad? Antes no era. Antes no era. El Estadio Nacional, cierta parte es accesible. Digamos que el Estado ha tomado previsión para establecer... Claro, porque vienen los Panamericanos. Vamos al proceso infraestructural, al Plan Nacional de Infraestructura y al Plan Nacional de Accesibilidad 2023. Se han preocupado por que estos eventos deportivos tengan acceso para las personas con discapacidad. Ya. La pregunta es, por un lado nos preocupamos de la infraestructura, pero ya yendo o retomando el tema del transporte, ¿nos hemos preocupado para que tengan acceso en transporte estas personas? No, la parte vial no es accesible. Y sí que, ¿cómo cruzo? Digamos, la demarcación territorial y el diseño, la señalética, las vías adecuadas, las la rampas, gestión de tránsito, la gestión de transporte, la gestión infraestructural. Estamos en serio. Sí, Hablamos hasta los planes de movilidad que están debidamente regulados, no solo en la 27, la Ley Orgánica de Municipalidades, 27972, en el artículo 84, sino en las obligaciones del Consejo Metropolitano, en el artículo 157 y, si mal no recuerdo, el numeral 12 y el numeral 21, que establecen los planes de movilidad. Ahora, te quiero hacer la pregunta que va a estar correlacionada con el transporte, porque ese es el corazón, el sentir de este programa y la razón también de poder tener un diálogo con tu persona como especialista y transmitirle a los televidentes de Iberoamérica. Ya. Ahora último, a raíz de los Panamericanos y a raíz de la función de esta autoridad pública que agarró una silla de ruedas, ¿no?, y salió por la ciudad, se le ocurrió la gran idea, por no utilizar otro término, la gran idea de capacitar a los conductores de transporte público para atender a las personas con discapacidad. ¿Esto es viable? ¿Se puede capacitar en un día o 2 días a las personas? ¿O no hemos tenido en cuenta las distintas variedades de que el término discapacidad correlaciona o contiene? Tú no puedes capacitar a un chofer, a un transportista de la noche a la mañana. Y ni ellos ni mismos respetan su propia ley de tránsito. No conocen su reglamento de tránsito. ¿Qué más van a conocer cómo atender a una persona con discapacidad? Yo tengo la suerte de tener vehículos, tanto vehículo menor como vehículo auto, un camper. Como consecuencia de tu trabajo, Claro, ¿no? Porque... Claro, no mi esfuerzo, ¿no? Claro. Mi sudor. Entonces, pero la persona con discapacidad común que tiene que subir a un micro, ¿tú crees que los micros paran? ¿Te ven? Yo una vez he tenido por necesidad, me quedé botado y quise tomar un micro para no gastar en taxi, ya porque me cobran demasiado. He demorado más de media hora para que me suba un bus. Porque si me da una pila, se sigan de largo. Y se No hay sigan de cultura, largo. ¿no? No hay humanidad. Entonces, imagínate, después que salió una resolución de transporte, de la Municipalidad de Transportes, no me acuerdo ahorita, la 025 creo, la ordenanza municipal, 2004 creo que es, recién ahí un poco que se pararon porque uno tomaba la placa, se iba a la comisaría, denunciaba el vehículo y de ahí iba a transporte de la municipalidad y lo sancionaba, le ponían su papeleta. Digamos que el RENAC, y bien que toques el tema, el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, obliga a que estas personas sean capacitadas y que los conductores, en este caso, y también los empresarios, adquieran vehículos adecuados y en la operación ya del servicio no ejerzan ningún tipo de discriminación con estas personas. Y es más, yo recuerdo que CONAIS tiene una campaña de manera sostenible y decidida con respecto a la sensibilización de los operadores de transporte. Pero yo me pregunto, en 1 o 2 horas o 3 horas, ¿podré entender el lenguaje de señas? ¿Qué pasa si sube un sordo a la unidad vehicular? ¿Cómo se va a comunicar el conductor del servicio público? Cuando hemos experimentado con el tema de capacitación en las escuelas de conductores, cuando lo sientan 3, 10 o 20 o más horas, prácticamente el criterio de retención o aprehensión de conceptos es efímero, ni 15 minutos puede soportar. Y no lo digo porque me lo han contado, lo digo por experiencia propia porque venimos trabajando con tu persona en el tema más de 10 años en estos aspectos. Sí, me acuerdo. Entonces, ¿cómo hace una persona presunta normal para comunicarse con señas? Claro, y es un lenguaje.
Antes era, pues le llamaban, pues, uno se comunicaba por señas, pero ahora es una profesión. ¿Cuántos profesionales de esta comunicación por seña tenemos en el país? Muy poco, muy poco. Aquí sí que no, todavía no se ha, ¿cómo te podría decir? Profesionalizado el lenguaje de señas. Y eso Ya, es parte hay de la ley. política pública, ¿no? Claro, Obviamente claro que debería, sí. por el acceso Claro. y la igualdad. Inclusive la ley esta, la 29, que lo vean la 29973, la Ley General de Personas, dice que las universidades están obligadas a tener una asignatura sobre discapacidad. Antes era un curso, entonces el curso lo metían en derechos humanos y ya cumplían con la... Entonces salió esta ley Y obliga, obliga que tenga un curso. un curso, no, una asignatura. Estamos hablando de- obligatoria o electiva. Bueno, pero No. que tenga una asignatura específica para Claro, aquello. obligatoria. De lo contrario es sancionado Que con no se 9 cumple. UITs. No se cumple porque nadie Entonces, un supervisa. llamado para la SUNEDU, la ley 30.220, ¿no? Esta nueva ley que de alguna manera pide licenciamiento, pide sobre especialización, unidades de investigación y otros. ¿Y también cuáles son las deberían ser las aquello. facultades que están obligadas? Derecho, arquitectura, ingeniería, enfermería, psicología, educación, enfermería, Todas las ciencias dedicadas todas a las los que tienen que temas. ver con personas con discapacidad. Pero también deberían tener las ciencias, pues, en este caso, como la ingeniería, Ingeniería, ve, u por otra, lo pero que la es arquitectura, que tienen que ver con el desarrollo infraestructural. Yo diría que no debería existir limitación. Que todas las ciencias, todas las carreras universitarias o en estudios generales deberían tener esa materia. Por eso que yo digo que realmente donde se debe comenzar es con el colegio, desde el niño. El niño recién absorbe. Si tú al niño le educas a convivir con la persona con discapacidad, va a ser un ser normal a tu lado. Pero si tú nunca conviviste, nunca participaste, entonces cuando te topas con una persona con discapacidad, o lo discriminas, o lo menosprecias, o lo tomas como inferior. Y que eso no debe ser así. ¿Entiendes? Porque tanto tú como yo somos profesionales de la misma carrera y tú en tu tema y yo en mi tema. Pero eso no nos quita que tú seas más o que yo sea más que tú. Digamos que debería Salvo- haber una adecuación a la Ley General de Educación, la 28044, y de alguna manera adaptarla a las nuevas exigencias. O modernizarlo, pues así como, por ejemplo, hay educación a distancia en las universidades del extranjero, porque acá la han Como lo que quitado. hacemos nosotros, teleeducación. Ya, Nosotros o hacemos la o teleeducación esto, segura vial, ya, es igual. utilizando las tecnologías de información y comunicación y adaptándola a nuevas exigencias y demandas internacionales. Ya, lo mismo, pero para primaria y secundaria, para aquellas personas que no pueden trasladarse de su casa a un colegio. ¿Por qué? No porque no pueda, sino por la falta de solvencia. Acuérdense que la persona con discapacidad, la mayor parte es de recursos económicos bajos. Entonces, ¿cómo yo puedo llevar a mi hijo en taxi, ida y vuelta? Buen punto, porque te voy a hacer dos consultas o en dos casos interrogantes que puedes absolver para nuestros televidentes. Uno, el artículo 59 de la ley 29973, que es la Ley General de Personas con Discapacidad, habla que el Estado tiene obligación de proporcionarles una pensión cuando No tiene contributiva. discapacidad severa. Claro. La primera pregunta. La segunda, la modificatoria de la ley 29973, que fue dada y otorgada por la ley 30.412, se establece que las personas con discapacidad severa tienen acceso libre al transporte distrital, urbano e interurbano, ¿correcto? Así es. Ahora, a tu parecer, ¿están bien otorgados? Una persona con discapacidad severa, obviamente, puede trasladarse en un bus. Y segundo, el sueldo, si es que recibe el sueldo del Estado, ¿es oportuno, es pertinente, es adecuado para sus necesidades? No. Primeramente, esta ley fue una ley sacada de los pelos ya a fines de un periodo de congresal que la sacó Baquel. 2012, promedio. El Angelito, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Sacó una ley preferente, no, para una ley de libre de pase para los de discapacidad severa. Pero ¿quiénes en ese entonces, quiénes estaban calificados como discapacidad severa? Los hemipléjicos, los que no podían movilizarse. Entonces, a ellos no los puedes subir a un ómnibus. ¿Cómo lo cargas? ¿Cómo lo llevas? Entonces fue era como una ley mal hecha, ¿no? Que no iba a servir No para era nadie. aplicable. No era aplicable. Entonces, ¿qué pasa? Era para la tribuna. Sí, entonces, para aquella que ha hecho algo y pueda él reelegirse, Ujú. ¿no? Pero, ¿qué hace? Entonces le adecuan para las personas que realmente tienen dos discapacidades o una discapacidad más una enfermedad crónica. Esa norma no iba a ser aplicable para nadie,
porque si es severa es uno que no puede movilizarse, no puede hacer nada. Digamos que era un poco absurdo que un parapléjico, tetrapléjico, Claro, no tenga tome que un trasladarse servicio con público y eso. se traslade. Yo traigo a colación esa consulta o esa observación con respecto a la aplicabilidad de las normas, toda vez que también en Lima se ha expedido pues la resolución gerencial 102, que modifica la ordenanza pico y placa, la ordenanza 2164, señalando que las personas con discapacidad severa, hablamos de los propietarios de los vehículos que se trasladen por necesidades o por servicio, queden exonerados, ¿no?, del pico y placa. ¿Cómo ves esta medida también tomada por la Municipalidad Metropolitana? Bueno, yo creo que se ha equivocado, debería ser para las personas con discapacidad, porque una persona en general. Realmente somos pocos los que tenemos discapacidad y vehículo. Y como te dije, un parapléjico, un hemipléjico, no puede conducir, pues. ¿Cómo va a conducir un vehículo? Entonces, ¿cómo va a pedir para aquello? El ciego menos va a conducir tampoco, si es ciego. Digamos que Entonces, lo lógico... sería para todas las personas con discapacidad que sea exonerado para pico placa. Ahí sí, porque yo tengo necesidad de transportarme de un lugar a otro. No voy a ir un día sí, voy a ir en mi carro, otro día voy a tener que contratar un taxi o voy a tener que irme a un micro. Entonces, sí está buena la idea, sí, pero no para los que tengan ese. Digamos que la municipalidad ha tenido la buena intención, pero no ha analizado el fondo, ¿correcto? Técnicamente, por ahí tiene una pequeña falencia y de repente me atrevería a decir que no solamente o necesariamente es para las personas con discapacidad sevérica que sean propietarios de un vehicular, debería ser a la familia, ¿no? Porque También, al hijo, a la esposa u otros, porque ellos de alguna manera se ven involucrados de manera directa con las deficiencias permanentes o temporales de estas personas. de trasladarlos. Entonces, obviamente debería ser la familia que tenga algún miembro con discapacidad, un carro, dos carros o los que tenga, deberían ser exonerados y debería tener un traslado. Con nadie se ha pronunciado al respecto de lo que tú señalas. Y hay un tema en concordancia que sí, efectivamente, ellos opinan en su comunicado número 2 que debe enfocarse a todos, a todas las personas con discapacidad, no solo la discapacidad severa, porque es un poco absurdo que un discapacitado severo que no trabaja tenga el pecunio suficiente para comprar su carro. Segundo, no maneja. Y tercero, tampoco puede trasladarse de manera efectiva si lo tomamos de manera ideal, que es hemipléjico. Sería una burla, ¿no? Sí, sería un engaño, muchachos, que la sociedad debe entender y también los políticos deben interiorizar y convocar a técnicos como usted, mi amigo José. Pienso que se ha equivocado, debieron quitarle severa nada más y dejar con discapacidad y lo severo, porque el severo, como tú has explicado, sería una burla, un insulto prácticamente. La consulta nos da de manera preliminar o el preámbulo para tocar también un tema que ha sido muchas veces cuestionado y que llega a nuestro central de informaciones, porque tú sabes que este programa está sistematizado con las TIC, nos llegan de todos lados. Ya que estamos tocando el tema del conductor, porque hay un porcentaje considerable de personas con discapacidad, no severa, todos, que hacen taxi, que utilizan vehículos particulares y otros, que se ven sujetos a la revalidación de las licencias de conducir. ¿Correcto? Entonces, muchas de estas personas, me decías en el interno, tienen problemas para revalidar sus licencias toda vez que el reglamento aún no ha sido interiorizado, analizado o sistematizado de manera efectiva con la Ley General de Personas con Discapacidad, con la 29973, que obliga en su artículo primero a que el Estado debe proveer mecanismos de igualdad, no discriminación, y insertarlos de alguna manera. Más que eso, yo creo que antes de sacar esas normas debieron de ver qué es lo que dice la Constitución, qué es lo que dice las normas supranacionales. Ya están están discriminando prácticamente, teniendo contra la libertad de expresión, la libertad de tránsito, porque si tú no me permites transitar en mi vehículo, porque ya mi licencia venció y no me la vas a renovar, entonces, ¿para qué me la diste desde un principio? El Decreto Supremo 07-2016 MTC, el Reglamento Nacional de Emisión de Licencias de Conducir, establece de manera taxativa algunas observaciones con respecto al acceso a licencia, ¿correcto? Que están debidamente tipificadas y reglamentadas en la Directiva 239 que elabora MINSA. Claro, que los médicos no quieren certificar al conductor de que puede manejar. Y entonces dice, yo quiero renovar, se venció mi licencia. Yo ya he tenido manejando años con mi licencia, he renovado anteriormente y ahora que quiero renovar no puedo porque esa norma me prohíbe la 239. Claro, pero la 239 obviamente es correlato y concuerda con el Decreto Supremo 07-2016. El reglamento de emisión de licencias tiene una parte donde específicamente le otorga esta competencia al Ministerio de Salud para que pueda regular
La pregunta es si el Ministerio de Salud en algún momento se comunicó con CONADIS o con los actores o con los defensores sociales, como el caso tuyo, consultores, que le pueda dar luces o establecer las debidas sugerencias o observaciones para tener un producto adecuado, un producto que permita que ustedes también como ciudadanos con iguales derechos, iguales oportunidades, puedan transitar de manera segura en sus unidades móviles, con espejos laterales o otro mecanismo idóneo o con el carro adecuado que pueda garantizar la seguridad no solo de ustedes, sino también de los peatones y demás conductores. ¿En algún momento los llamaron, los convocaron? No, ese es lo que peca siempre el Estado, ¿no? Que mayormente no participa la sociedad civil. Ni siquiera al ente rector. Como nosotros tenemos un ente rector que se llama CONAI, que es el Consejo Nacional de Integración de las Personas, que son 13 ministerios que participan ahí. 13 ministros forman el Consejo. Ni siquiera el ministerio, sino 13 Donde ministros. integra el Ministerio de Salud. MINSA, claro, es uno de los principales, porque eso es lo que certifica de que tú tienes tal discapacidad y cuánto es menoscabo. Sin embargo, ¿cómo van a ir? Ahorita están limitando, cortando las salas a uno que quiere... Y recordemos que esta directiva administrativa 239 en el presente año ya debe renovarse, porque cada 2 años MINSA tiene la obligación de convocar a los actores y renovar. Esperemos que en este proceso de renovación de la 239, que es la directiva de procedimiento médico de evaluación para revalidación o acceso a licencia de conducir, los convoque. Dios quiera, ¿no? Porque la verdad que hay muchas quejas y lo están dejando sin trabajo. Porque hay personas con discapacidad que viven haciendo mototaxi, haciendo taxi. Ahora, para hacer taxi tiene que tener categoría 2, creo que es A2. A2A, licencia de conducir A2A. Sí, ya, ahora ya antes lo hacían con A1. Con A1. Ahora no, es ahora con A2. Y no le quieren dar A2. No, y es más, no solo no le van a dar la A2A porque la directiva administrativa no permite, aprobada por resolución ministerial 718, sino que tampoco van a poder acceder a A1. Porque si en las observaciones o restricciones no está de manera específica o determinada legalmente que pueden acceder a una licencia superando la limitación, prácticamente les estamos amarrando las manos, ¿no? Claro, yo no sé, cuando se venza mi licencia, ¿cómo voy a hacer para que me renueven si no...? Entonces, si la correlacionamos con la ordenanza pico y placa, bueno, vas a tener tu carro, pero no vas a tener tu licencia. Claro. Al final, vas a ser testigo de una injusticia social y una injusticia legal porque te vas a ver mellado en tus derechos civiles y constitucionales. Por supuesto, yo creo que ahí hay que plantear una acción popular porque prácticamente pues nos están marginando, nos están discriminando. Y pasemos... Yo me tomo así, ¿eh? Yo lo tomo de esa manera. Bueno, habrá que remarcar y que las autoridades públicas interioricen las recomendaciones de nuestro invitado especial. Si nos vamos al tema de vehículo, ¿existe alguna institución o en su defecto CONADIS que pueda certificar o homologar los carros para las personas con discapacidad? No, CONADIS no tiene un sector de salud, por decir, dentro de su aparato. ¿Pero quién certifica los vehículos en los cuales ustedes operan? Porque tengo entendido que le hacen modificaciones a la palanca. Claro, el carro timón, el carro para que entre liberado de impuesto, ya, de acuerdo al artículo 62 de la ley, tiene exonerado el impuesto, tiene que venir con una adaptación, ya, para hacer carro accesible, que sea un carro... una certificación foránea, hablamos. Claro, tiene que venir de afuera con su accesorio para personas con discapacidad, para que sea un carro para personas con discapacidad. Y vayamos a este ejemplo. Al año... ¿Y quién lo supervisa ahí? Aduana. Perfecto. Pero al año interiorizado, tú tienes que pasar tu revisión técnica. Tú llevas tu vehículo a una planta de revisión técnica y tú te identificas como tal, muestras tu carnet de personas con discapacidad. No, no te piden. Y no te piden. Pero si ven alguna modificación del vehículo, ¿no te lo van a observar? No, porque lo que ellos ven son luz. ¿Deberían observarlo? Si está parte del sistema. Sí, pero no hay una reglamentación ni... Digamos que ni una todavía directiva. vivimos ajenos al cumplimiento normativo porque la seguridad de ustedes y de nosotros, también sus carros deberían ser certificados y homologados y debería haber un organismo que preserve o garantice que esta estructura sea adecuada y buena y que permita circular. De repente como la Universidad Nacional de Ingeniería, de repente Senati, de repente Texú, Claro. la Sociedad Automotriz del Perú u otros organismos con, en este caso, personal técnico especializado que nos pueda decir o homologar o certificar ya dentro de la esfera nacional la idoneidad de este vehículo para que pueda transitar en forma segura y ustedes preserven su vida en la conducción. De repente podría ser una buena idea, ¿no? Yo pienso que sí, sería una buena idea porque así todo el mundo estaría pues... porque también es un sistema, es un aparato que es un sistema mecánico que también puede tener desperfecto. Y tú conduces con ese aparato, tú frenas y aceleras. Imagínate, desde que he pegado el acelerador, te estrellas.
Sí, pues en Estados Unidos, como otras sociedades mucho más desarrolladas como la nuestra, hablamos de Alemania, ¿no? Específicamente Berlín, Estados Unidos, Dakota, Polonia, Jinnai y otros, se han adaptado las sociedades y los sistemas de transporte a las personas. Pero nosotros, y ese es el tercer punto, nosotros ni siquiera hemos adaptado la infraestructura vial a las personas con discapacidad. Entonces tenemos un problema de persona, la discriminamos, hay que decirlo con letras claras y subrayado, no hemos aprendido a convivir con ellas. Yo digo que nuestra sociedad no está evolucionando, está involucionando porque nos estamos deshumanizando, estamos siendo salvajes. Por otro lado, no tenemos vehículos seguros o certificados, simplemente tenemos que importarlo, pero no hay manera cómo darle el mantenimiento debido a la revisión técnica adecuada. Y por último, nuestras vías lamentablemente son de los 80, tenemos vehículos muy modernos con sensores u otros, o buses de grandes capacidades, pero no estamos adaptados. Y si nosotros como personas presuntamente normales, y disculpa que este término es un poco discriminatorio, voy a decir personas sanas, me corrijo, no podemos convivir en una sociedad, debe ser muy duro para una persona con deficiencias o discapacidad temporal o permanente, y ahí yendo al concepto de personas con movilidad reducida, porque no solo son las personas discapacitadas, sino también son el adulto mayor, las señoras embarazadas y los niños. Claro, ¿no? esa es la ley 28683, si no me equivoco, la ley de preferencial. Preferencial. A eso iba ese tema, y antes de entrar justo a ese dato, yo recuerdo un mensaje que lo sostenía Marco Goyo en España, cuando tuvimos la oportunidad de conocernos y aprender mucho de ella, que es un ser extraordinario, una doctora en psicología. Señalaba que las personas con discapacidad no las tienes que observar con pena, sino las tienes que admirar. Y que ella creía que las cosas no le habían pasado por azares del destino, sino que de alguna manera la negligencia del conductor ocasionó su accidente, porque lleva más de 25 años accidentada, tetrapléjica, y aún así, igual que tú, José, y disculpa la comparación, tiene éxito. Y te digo disculpa la comparación no porque no sean personas idóneas o extraordinarias, porque estamos en contextos diferentes, porque lamentablemente las sociedades están preparadas más para el hombre, porque esperamos mucho del género, y a veces a la mujer la discriminamos. Es por eso que existe esta ley que tú lo acabas de mencionar, la 28683, que es la ley de atención preferente. Ahora, tú tenías tus observaciones que me parecen muy interesantes. Sí, la ley dice que esa ley que debe ser una ley de preferencia para la persona, primero dice para la persona con discapacidad, porque en el rombo, en la ¿cómo se llama? El distintivo, dice, primero sale persona con discapacidad, que la silla de ruedas, el símbolo mundial de la discapacidad física, después está la mujer embarazada, la tercera edad y el niño, ¿no? Ese es el orden prácticamente. Dime tú, yo me voy al Banco de la Nación a cobrar, donde van a cobrar todos los viejitos su pensión. Y hay una sola ventanilla para personas de atención preferente. ¿Yo con una pierna podré aguantar toda esa cola? Vamos a decir un fin de mes de pagos, Ya. y que todas las ventanillas se atiendan de manera regular y que todo lo canalice a una sola línea. Exacto. Entonces, eso no es un acto preferente. No. Eso es un acto inhumano. Ya. Otra. Los supermercados, Totus, Plaza Vea, Wong, lo que sea. Igual, tienen sus cajas preferenciales. Va uno y hay cola también. ¿Dónde está la ley preferente? La ley preferente significa que todos los cajeros, todas las ventanillas deben ser preferentes. Donde vean que uno que está desocupado, hay una persona que no tiene caja, ahí tiene que pasar adelante uno. Porque la ley no dice que debe haber una sola ventanilla. Malinterpretamos la ley. No la Malinterpretamos entendemos, la ley. la interiorizamos de manera negativa. Claro, porque no dice que debe haber una ventanilla preferente, sino debe haber la atención preferente. ¿Qué es la atención? Que me atiendan primero antes que a otros, que no tienen discapacidad, o que no está embarazada, o que no esté con un niño. Entonces, no que hagamos toda una cola de una sola ventanilla, un solo cajero, para poder nosotros hacer... Digamos que la razón de la ley es la que tú expones. Claro. Que tú llegues a cualquier unidad de servicio público o privado y que tengas la primera opción de atención independientemente del número Eso de es lo que quiere ventanillas decir, que es el exista. espíritu de la ley. Ese es el espíritu de la ley. Es por eso que el Informe Mundial sobre Discapacidad del año 2011, elaborado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, y que establece algunos obstáculos que aún permanecen para las personas con discapacidad,
señalaba que uno de los primeros obstáculos son políticas y normas inadecuadas o insuficientes. Actitudes negativas, como estamos observando y tú lo expones muy bien, ¿no? Una sola ventanilla para las personas que necesitan un trato humano. La prestación insuficiente de servicios. Mira, yo que soy abogado, que estoy litigando últimamente, me voy a SUNAR para hacer mi trabajo de abogado, registrar en registro público propiedades, inmuebles, todo eso. Te dan un ticket preferente, pero resulta que ves en la pantalla y está corriendo más rápido las personas que no tienen discapacidad a los que tienen preferente. ¿Por qué? Porque los preferentes son 3, 4 ventanillas y eso van rotando de acuerdo a lo que van pasando. Y como hay un montón, ya a partir de los 60 años es adulto mayor y la ley del adulto mayor también le faculta tener la atención preferente. Entonces, te haces todo un mundo que dice que al final prefiero sacar un ticket normal, porque voy a entrar antes de que entre en la preferencial, porque ya hay demasiada carga para la preferencial. El concepto que expone el artículo 2 de la ley 29973, que es la Ley General de Personas con Discapacidad, hace referencia a un detrimento sensorial, físico u otros, pero no entendemos que cuando estableció la ley de atención preferente, la 28683, se interponían entre una y otra, ¿no? Porque tú no sabías si darle preferencia a la persona con discapacidad o darle preferencia para el adulto mayor o a la persona embarazada. Digamos que todas las personas tienen el mismo nivel de atención, pero debemos entender que las personas con detrimentos físicos deben ser los primeros atendidos. Porque obviamente debe ser difícil transitar por una ciudad que no les da las condiciones adecuadas o estar parados, como tú bien señalaste, más de 30 o 45 minutos esperando hacer un pago de un servicio de agua o de luz, ¿no? O sacar tu ticket de algo, como en el Seguro Social. Vas a sacar tu cita médica y la gente pitea porque dice todos son enfermos, todo está bien. Pero yo tengo una pierna, tú no tienes, a ti no te falta una pierna. Tú puedes estar con 2 piernas parado 5, 10 minutos, 20 minutos. Yo no puedo estar más de 5 minutos. Aparte tengo artrosis en la rodilla. Ese es un tema interesantísimo. Entonces, ¿a qué se debe eso? Es por la falta de educación, la falta de sensibilizar a la población. Tiene que haber más trabajo del Estado sensibilizando. No que yo salgo a correr con media hora con mi silla de ruedas y por donde hay rampas. Pero salte donde no hay rampas. Vete a Villa El Salvador, vete nomás acá a La Victoria, a ver si hay rampas. Ese es el otro punto que estableció la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y el Banco Mundial con respecto a los obstáculos que tú bien los has puesto. Barreras arquitectónicas. Barreras arquitectónicas. Sé que no existe un número determinado o actualizado con respecto a los discapacitados a nivel nacional, más allá que los indicadores generales nos digan que son 3.300.000, pero no sé si los 3.300.000 están registrados en CONADIS. No, CONADIS no llega ni a 300.000 inscritos, porque los médicos rehabilitadores, certificadores, no quieren salir a provincias, distritos, y una persona que está en un caserío, ¿cómo llega a la ciudad, a la capital, para inscribirse? Vamos a hablar que solo los registros que maneja CONADIS, como cierto, son los de Lima, con mayor de provincia certeza. También llegan a través de los CONADIS, los coordinadores de CONADIS, pero no a nivel mínimo. Del sistema Tan georreferenciado. solo de la capital. De la capital. Pero no hablamos de las provincias o de los distritos distrito. alejados a las zonas de desarrollo urbano. Ahí está. Eso es un gran problema, por eso te establecía el sistema georreferenciado. No quisiera terminar, yo sé que el tiempo es ingrato, sobre todo cuando se tocan temas, y te pido las mil disculpas por algunos errores técnicos que hemos tenido. De repente hemos hablado mucho de política, mucho de perspectiva futuro con la inserción. Pero el tiempo de quedó ustedes. chico. Y yo te comprometo para una entrevista más porque vamos a tener un departamento de defensa legal. Y sí me gustaría que tú seas partícipe y también invitarte a unas futuras charlas, porque no solo vale el tema de la experiencia profesional. Tú tienes una experiencia de vida envidiable. Realizas infinidad de actividades culturales, deportivas, educativas o de otra índole. Déjame decirte, y no porque seas mi amigo, eres un ejemplo para la sociedad. Gracias. Y cada vez que tenemos presente la oportunidad de dialogar contigo, nos sensibilizas y nos haces entender la verdadera razón de lo que es ser un ser humano. No simplemente un testigo fiel de los eventos históricos, sino un testigo razonable del proceso de la humanidad y de la evolución de la persona. Yo te agradezco y antes de darte las palabras para que te puedas pedir de nuestros televidentes, quiero recordar otro pensamiento de esta gran amiga Marco Goyo, que señalaba que no todos podemos hacer de todo para cambiar el mundo, pero podemos hacer algo de repente para mejorar la vida de las personas. Y estoy seguro que hoy día hemos hecho algo para mejorar la vida de muchas personas. Y a futuro esperemos cambiar el mundo con tu ayuda, con tu consejo y tu sabiduría. Gracias, Steve. Mira, yo más que todo me dirijo
a mis hermanos con discapacidad. Y quien habla no nació en cuna de oro, ni todo lo que tengo ahora me vino del cielo. Me costó esfuerzo, trabajo, estudios. Y bien es cierto lo que dices, tengo un doctorado y para tener un doctorado he tenido que tener una maestría. Pero querer es poder. Yo no corro, pero vuelo. Pero esperemos que usted llegue algún día a la labor parlamentaria y pueda no solo dar consejos, sino pueda No. concretar todas las políticas y todos los sueños de ese sector que usted representa. Sí, yo a todos ellos quiero prácticamente darles mis mejores deseos y que nunca se sientan menos que nadie, porque todos somos iguales. Hemos nacido de la misma forma y tenemos un solo Dios. Que Dios los bendiga y bendiciones para ustedes. Muchas gracias, José. Una vez más te comprometo para seguir participando como consultor de nuestro programa y las futuras conferencias que tengamos. Espero que nos honres con tu presencia y siempre es bueno un sabio consejo de una persona que no solo la vive, que tiene calle y tiene talento. Muy amable, gracias. Gracias, compadre. Esperamos que el programa del día de hoy haya sido de su completo agrado, toda vez que este programa no solo está preparado para los 33 millones de peruanos que residimos en este país maravilloso, sino también para todos los ciudadanos de Iberoamérica que se contactan semana tras semana a través de los medios tecnológicos, tecnología de información y comunicaciones, y nos hacen llegar sus sugerencias y recomendaciones. Para ustedes también va las felicitaciones de caso, porque día a día coadyuvan con nuestro desarrollo y nos comprometen a realizar la función estatal y la función del sector privado de llevar cultura, educación. El próximo programa los esperamos con nuevas novedades, nuevos segmentos y temas de interés nacional e internacional.